Mis propios hijos me impidieron despedirme de mi esposo en su funeral. Una semana después, cuando llegué a la lectura del testamento, Raúl me miró con desprecio y dijo: «Esta reunión es solo para los herederos nombrados en el testamento». Celia sonrió burlona junto a él. Eduardo asintió desde su silla mientras Clara susurró algo al oído de su esposo. Yo no dije nada. Solo saqué una carpeta de mi bolso y se la entregué al abogado en silencio. Cuando la abrió, mis hijos empalidecieron como si hubieran visto un fantasma. Mi nombre de Matilde estaba en todas las páginas como única heredera. Soy una mujer de 67 años que acaba de descubrir que sus propios hijos son capaces de traicionarla de la manera más cruel imaginable. Pensé que conocía a Raúl y Eduardo. Los crié con amor, los eduqué, sacrifiqué mis propios sueños para darles todo lo que necesitaban. Trabajé día y noche para mantener a flote esta familia, después de que su padre perdiera el empleo cuando ellos eran adolescentes. Pero el día del funeral de mi esposo, el hombre que había sido su padre durante 42 años, ellos me trataron como si fuera una extraña, como si no tuviera derecho a estar ahí, como si 45 años de matrimonio no significaran nada. Raúl me apartó del ataúd cuando quise despedirme por última vez. «Ya tuviste tu momento, mamá», me dijo con frialdad. Eduardo ni siquiera me miró cuando las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Sus esposas, Celia y Clara, se comportaron aún peor. Celia llegó al punto de decirme que estaba haciendo una escena innecesaria cuando me quebré al ver el rostro sereno de mi esposo. Clara simplemente se encogió de hombros y murmuró: «Los dramas familiares no son apropiados en un funeral». Como si mi dolor fuera una actuación, como si perder al amor de mi vida fuera solo un capricho emocional. Esa noche regresé a mi casa vacía, sintiendo que había perdido no solo a mi esposo, sino también a mis hijos. Pero había algo que ellos no sabían, algo que mi esposo y yo habíamos planeado en secreto durante sus últimos meses de vida, cuando él ya presentía que su enfermedad lo vencería pronto. Mi esposo había hecho 2 testamentos, uno falso que dejó visible en su escritorio, donde dividía todo entre Raúl y Eduardo, y otro verdadero, guardado en una caja fuerte que solo yo conocía, donde me dejaba todo a mí. Él había notado los cambios en nuestros hijos mucho antes que yo. Había visto cómo me trataban con menos respeto cada año que pasaba. Había escuchado sus conversaciones sobre la herencia cuando pensaban que no estábamos cerca. «Matilde», me dijo una noche mientras tomaba sus medicamentos, «nuestros hijos han cambiado. Ya no son los niños que educamos con tanto cariño. Se han vuelto ambiciosos y crueles. Este testamento te protegerá cuando yo no esté». Yo no quería creerle entonces. Pensé que estaba siendo demasiado duro con ellos. Qué equivocada estaba. La semana después del funeral fue una montaña rusa de emociones. Raúl me llamó exactamente una vez para preguntarme si necesitaba algo, pero su tono era tan frío y formal que supe que solo cumplía con una obligación social. Eduardo ni siquiera se molestó en contactarme. Sus esposas, por supuesto, desaparecieron completamente de mi vida como si nunca hubieran formado parte de esta familia. Cuando recibí la llamada del abogado para la lectura del testamento, mi corazón se aceleró. Sabía que había llegado el momento de la verdad. Sabía que mis hijos se llevarían la sorpresa de sus vidas. Pero también sabía que una vez que revelara el testamento real, ya no habría vuelta atrás. La relación con ellos se rompería para siempre. Me vestí con mi mejor traje negro, el mismo que había usado para conocer a los padres de mi esposo décadas atrás. Me puse los aretes de perlas que él me había regalado en nuestro 20º aniversario.
Quería verme digna, fuerte, imponente. Quería que mis hijos recordaran este momento por el resto de sus vidas. Llegué al despacho del abogado 5 minutos antes de la hora acordada. Raúl y Eduardo ya estaban ahí con sus esposas, riéndose y hablando en voz baja como si estuvieran en una reunión social. Cuando me vieron entrar, sus rostros se tensaron ligeramente, pero no se levantaron a saludarme. Celia me miró de arriba abajo con desdén. Clara fingió revisar su teléfono para evitar el contacto visual. Me senté en la silla más alejada de ellos, sintiendo cómo la tensión llenaba la habitación como humo espeso. El abogado, un hombre mayor llamado Fausto, que había sido amigo de mi esposo durante años, me dirigió una mirada compasiva antes de comenzar con los protocolos legales. «Antes de comenzar», dijo Raúl interrumpiendo al abogado, «quiero aclarar que esta reunión es únicamente para los herederos mencionados en el testamento de nuestro padre». Me miró directamente a los ojos cuando agregó, «Mamá, puedes quedarte si quieres, pero esto realmente no te concierne». Eduardo asintió con una sonrisa que me heló la sangre. Sus esposas intercambiaron miradas de satisfacción, como si acabaran de ganar una batalla. Ese momento fue cuando supe que mi esposo había tenido razón sobre todo. Nuestros hijos se habían convertido en extraños crueles y ambiciosos. Ya no quedaba nada del amor y respeto que yo había esperado de ellos. Ya no eran mis niños. Eran 2 hombres adultos que veían a su propia madre como un obstáculo para su codicia. Respiré profundo y saqué la carpeta de mi bolso. La coloqué sobre la mesa con calma, sin decir una palabra. Fausto me miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Sabía que había algo más en juego. Mis hijos, por el contrario, ni siquiera notaron mi gesto. Estaban demasiado ocupados calculando mentalmente cuánto dinero iban a recibir. Procederemos entonces con la lectura oficial, anunció Fausto abriendo el sobre que Raúl le había entregado la semana anterior. Comenzó a leer el testamento falso con voz clara y profesional. Yo, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo todos mis bienes a mis hijos Raúl y Eduardo, en partes iguales. Celia apretó la mano de su esposo con emoción. Clara sonrió ampliamente. Eduardo se recostó en su silla con satisfacción. Pero entonces levanté mi mano. «Disculpe, señor Fausto», dije con voz firme. «Creo que hay un error. Ese no es el testamento válido de mi esposo». Empujé la carpeta hacia él. «Este es el documento real, certificado y firmado ante notario, apenas 3 meses antes de su muerte». El silencio que siguió fue ensordecedor. Fausto abrió la carpeta con manos temblorosas. Sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro mientras leía las primeras líneas. Raúl se incorporó bruscamente en su silla. «¿De qué estás hablando, mamá?» «Ese testamento que acabamos de leer es oficial. Papá nos lo mostró personalmente». «Tu padre les mostró lo que quería que vieran», respondí sin alterarme. «Pero el testamento legal y vinculante es este, el que está en mis manos desde el día de su muerte». Fausto continuaba leyendo, su rostro cada vez más pálido. Eduardo se acercó al escritorio tratando de ver los documentos por encima del hombro del abogado. «Señora Matilde», dijo Fausto finalmente, «este testamento está debidamente certificado y fechado. Es posterior al otro documento, por lo que anula cualquier disposición anterior». Se aclaró la garganta antes de continuar. «Según este documento, usted hereda la totalidad de los bienes de su esposo. La casa, las cuentas bancarias, las inversiones, el seguro de vida. Todo está ante a su nombre». La reacción fue inmediata y explosiva. Raúl se puso de pie tan violentamente que su silla cayó hacia atrás. «¡Eso es imposible!
Papá jamás haría algo así. Tú lo manipulaste en sus últimos días. Celia gritó algo sobre influencia indebida y aprovecharse de un enfermo. Eduardo se quedó paralizado, con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Clara fue la primera en recuperar la compostura, pero su voz temblaba de rabia cuando habló. Esto es una estafa. Una mujer de tu edad no sabe manejar tanto dinero. Vas a dilapidarlo todo y dejarnos sin nada. Su comentario sobre mi edad fue como una bofetada. Como si mis 67 años me convirtieran automáticamente en una inútil mental. ¿Una estafa? Component placement, repetí levantándome lentamente de mi silla. ¿Quieren hablar de estafas? ¿Quieren hablar sobre manipular a una persona mayor? Mi voz comenzó a sexy elevarse por primera vez en toda la reunión. Ustedes pasaron los últimos 2 años de la vida de su padre, presionándolo para que les diera dinero. Raúl, ¿cuántas veces fuiste a pedirle préstamos que jamás pagaste? Raúl enrojeció, pero mantuvo su actitud desafiante. Eso es diferente. Somos sus hijos. Tenemos derecho a esperar su apoyo. Eduardo asintió vigorosamente. Además, mamá, seamos realistas. Tú ya viviste tu vida. Nosotros tenemos familias que mantener, hipotecas que pagar, futuros que construir. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. ¿Ya viví mi vida? Drenia, susurré. ¿Eso es lo que piensan de mí? ¿Que soy una anciana inútil esperando la muerte? Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, pero las contuve. No iba a darles la satisfacción de verme llorar. Celia se acercó a mí con falsa compasión. Matilde, nadie dice que seas inútil, pero tienes que admitir que manejar una herencia tan grande es complicado. Nosotros podemos ayudarte. Podemos administrar el dinero por ti. Su sonrisa era dulce, pero sus ojos brillaban con codicia pura. ¿Cómo administraron el dinero que les presté el año pasado para el negocio de Eduardo? Drenia, pregunté. ¿El dinero que nunca me devolvieron? ¿El dinero que gastaron en unas vacaciones a Europa mientras yo comía sopa enlatada para ahorrar? Eduardo bajó la mirada, pero no negó nada. Su silencio fue confesión suficiente. Fausto carraspeó incómodamente. Señora Matilde, si me permite continuar con la lectura del testamento, hay algunas disposiciones adicionales que debo mencionar. Volví a sentarme, limpiándome discretamente las lágrimas que habían logrado escapar. Mis hijos se quedaron de pie, como si sentarse fuera admitir derrota. Su esposo también dejó una carta personal dirigida a usted, continuó el abogado, y una declaración explicando sus razones para esta decisión. Sacó un sobre sellado de la carpeta y me lo entregó. Mis manos temblaron ligeramente al tomarlo. Era la letra de mi esposo, mi nombre escrito con el cariño de 4 décadas juntos. Raúl intentó quitarme la carta. Si es algo que concierne a la familia, tenemos derecho a escucharlo. Lo aparté con firmeza. Esta carta es para mí. Su padre fue muy claro al respecto. Abrí el sobre con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. Y en cierto modo, lo era. Mi querida Matilde, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que nuestros hijos han mostrado su verdadera naturaleza. He observado durante meses cómo te tratan con desprecio y condescendencia. He visto cómo planean nuestro futuro sin considerarte. Por eso he tomado esta decisión. Levanté la vista hacia Raúl y Eduardo. Sus rostros reflejaban una mezcla de pánico y furia. Sabían que lo que fuera que decía esa carta no sería favorable para ellos. Continué leyendo en silencio, pero Celia no pudo contenerse. Lee en voz alta. Si vamos a ser desheredados, al menos tenemos derecho a saber por qué. Su voz era estridente, desesperada. Clara la apoyó inmediatamente. Es verdad, merecemos una explicación.
Miré a Fausto, quien asintió levemente. Respiré profundo y comencé a leer las palabras de mi esposo fallecido. He observado durante meses cómo te tratan con desprecio y condescendencia. Raúl te habla como si fueras una empleada doméstica. Eduardo actúa como si tus opiniones no tuvieran valor. Sus esposas te ven como un estorbo que deben tolerar. Eso no es cierto. Drenia interrumpió Eduardo. Nosotros respetamos a mamá. Pero su protesta sonó hueca, incluso para él mismo. Continué leyendo sin hacerle caso. He decidido dejarte todo porque eres la única persona en esta familia que merece mi confianza y respeto. Continué leyendo la carta de mi esposo. Nuestros hijos han olvidado los valores que les enseñamos. Han olvidado el sacrificio que hiciste por ellos durante todos estos años. Te aman solo cuando necesitan algo de ti. Raúl golpeó la mesa con el puño. Esto es una manipulación. Papá estaba enfermo, confundido por los medicamentos. Pero yo sabía la verdad. Mi esposo había estado lúcido hasta el final. Más lúcido de lo que nuestros hijos imaginaban. Había visto lo que yo me negaba a ver durante años. Tu padre escribió esta carta 3 días antes de morir, dije cerrando el sobre. Estaba completamente consciente. De hecho, me pidió que la leyera frente a ustedes si alguna vez cuestionaban sus decisiones. Guardé la carta en mi bolso como si fuera lo más valioso que poseía. Y quizás lo era. Fausto se aclaró la garganta nuevamente. Hay una disposición más en el testamento que debo leer. Todos los ojos se dirigieron hacia él. El Señor especifica que si alguno de sus hijos intenta impugnar este testamento o cuestionar la capacidad mental de su esposa para administrar la herencia, perderán automáticamente cualquier derecho a recibir la pequeña asignación mensual que les ha dejado. ¿Pequeña asignación? Drenia preguntó Clara con voz apenas audible. ¿Nos dejó algo después de todo? El abogado asintió y consultó sus documentos. Les ha dejado 500 pesos mensuales a cada uno durante 2 años, con la condición de que traten a su madre con respeto y no interfieran en sus decisiones financieras. 500 pesos. Después de una vida entera esperando una herencia millonaria, eso era lo que recibirían. Celia se echó a reír, pero era una risa histérica, desesperada. ¿500 pesos? ¿Eso es lo que valemos para él? ¿Para ti? Me señaló con un dedo acusador, como si yo fuera responsable de las decisiones de mi esposo. Valen exactamente lo que han demostrado valer, respondí con calma. Durante años los vi tratar a su padre como un cajero automático. Lo vi esperando ansiosamente que muriera para heredar. ¿Creen que no notaba sus miradas cuando hablaba de ir al médico? ¿Creen que no escuchaba sus conversaciones sobre cuánto tiempo le quedaría? Eduardo se desplomó en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que habían perdido. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Podemos hablar como familia. Su voz sonaba diferente ahora, casi suplicante. Pero era demasiado tarde para las súplicas. ¿Como familia? Drenia. ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como familia? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a cenar sin pedirme dinero primero? ¿Cuándo fue la última vez que Celia me habló sin ese tono condescendiente que usa conmigo? Celia abrió la boca para protestar, pero la cerró inmediatamente. Sabía que tenía razón. Raúl intentó un enfoque diferente. Está bien, admitimos que hemos cometido errores, pero eres nuestra madre. La sangre es más fuerte que cualquier resentimiento. Podemos empezar de nuevo. Se acercó a mí con los brazos extendidos como si fueras a abrazarme. Retrocedí instintivamente. Empezar de nuevo. Drenia, susurré. ¿Cómo cuando empezamos de nuevo?
después de que me dijeras que era una carga cuando tu padre perdió el trabajo. Como cuando empezamos de nuevo, después de que Eduardo me dijera que debería mudarme a un asilo para no estorbarles. Como cuando empezamos de nuevo después de que sus esposas me dijeran que mis consejos ya no eran necesarios, porque pertenecía a otra generación. Cada pregunta era como una bofetada para ellos. Podía ver en sus rostros que recordaban cada incidente, cada momento cruel que pensaron que había olvidado. Pero yo recordaba todo. Cada desplante, cada comentario hiriente, cada vez que me hicieron sentir invisible en mi propia familia. Clara se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Una mujer de tu edad no puede manejar tanto dinero sola. Vas a ser víctima de estafadores. Vas a tomar malas decisiones financieras. Necesitas nuestra ayuda. Su preocupación sonaba falsa, calculada. Era el último recurso de alguien que ve escapar una fortuna. ¿Mi edad otra vez? Swing, dije levantándome también. ¿Saben qué? Tienen razón. Soy una mujer mayor. Pero también soy una mujer que trabajó durante 40 años, que administró un hogar, que crió 2 hijos, que cuidó a un esposo enfermo. Si pude hacer todo eso, creo que puedo manejar una cuenta bancaria. Fausto comenzó a recoger los documentos, señal de que la reunión había terminado oficialmente. Señora Matilde, necesitaré que venga mañana para firmar algunos papeles y transferir las cuentas a su nombre. El proceso debería completarse en una semana. Mis hijos intercambiaron miradas desesperadas. Sabían que su última oportunidad se estaba escapando. Raúl se acercó una vez más, esta vez con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor, somos tu familia, tu única familia. ¿Realmente vas a abandonarnos por dinero? Sus lágrimas podrían haber funcionado antes. Podrían haberme ablandado el corazón si las hubiera visto hace un año, hace un mes, incluso hace una semana. Pero después del funeral, después de cómo me trataron en el momento más doloroso de mi vida, esas lágrimas llegaban demasiado tarde. ¿Abandonarlos por dinero? Drenia, ustedes fueron los primeros en hablar de dinero. Ustedes fueron los que me trataron como si no fuera nada más que un obstáculo para su herencia. Yo solo estoy protegiendo lo que su padre quiso que protegiera. Mi dignidad. Eduardo se acercó también, flanqueándome junto con su hermano. Por un momento sentí una punzada de miedo. Eran 2 hombres grandes y yo solo era una mujer mayor. Pero Fausto seguía ahí, testigo de todo lo que estaba pasando. No se atreverían allí a hacer nada físico. «Escúchanos», dijo Eduardo con voz ronca. «Podemos llegar a un acuerdo. No queremos todo el dinero. Solo queremos nuestra parte justa. Somos sus hijos. Trabajamos duro toda la vida esperando este momento». Su confesión fue más honesta de lo que pretendía. Confirmó que toda su relación conmigo había sido una inversión a largo plazo. ¿Su parte justa? Drenia, pregunté. ¿Cuál es la parte justa de una madre que les dio todo y recibió desprecio a cambio? ¿Cuál es la parte justa de una mujer que sacrificó sus propios sueños para asegurar los suyos? Mi voz se quebró ligeramente, pero mantuve la compostura. Celia, que había permanecido callada durante los últimos minutos, finalmente explotó. «Eres una anciana egoísta y vengativa. Ese dinero debería ser para las próximas generaciones, no para que lo desperdicies en tus caprichos seniles». Sus palabras fueron como veneno puro, diseñadas para herirme en lo más profundo. Pero esta vez, en lugar de dolerme, sus insultos me fortalecieron. Me hicieron recordar por qué mi esposo había tomado esta decisión. Me hicieron recordar por qué yo tenía que mantenerme firme. «Gracias, Celia», dije con una sonrisa triste. «Acabas de demostrar exactamente por qué tu esposo no heredará ni un peso más de lo que su padre decidió darle».
Salí del despacho del abogado con la cabeza en alto, pero por dentro me temblaba todo el cuerpo. 45 años de matrimonio, 38 años siendo madre, y todo había terminado en esa habitación llena de gritos y reproches. Mis hijos me siguieron hasta la calle, sus voces mezclándose en un coro desesperado, de súplicas y amenazas. «Mamá, esto no puede quedar así», swingaba Raúl mientras yo caminaba hacia mi auto. «Vamos a impugnar ese testamento. Vamos a demostrar que papá no estaba en sus cabales». Celia lo apoyaba desde atrás, prometiendo que conseguirían los mejores abogados del país. Eduardo permanecía callado, pero su silencio era más amenazante que los gritos de su hermano. Me detuve junto a mi coche y me volteé para enfrentarlos una última vez. «Háganlo», dije con voz firme. «Impugnen el testamento, pero recuerden que su padre fue muy claro. Cualquier intento de cuestionar sus decisiones resultará en la pérdida completa de esa pequeña asignación mensual que les dejó». Clara palideció al escuchar esto. 500 pesos no era mucho, pero era mejor que nada. Esa noche, sola en mi casa, me permití llorar por primera vez desde el funeral. Lloré por mi esposo, por la familia que pensé que tenía, por los años perdidos tratando de ganarme el amor de hijos que solo me veían como una fuente de dinero. Pero también lloré de alivio. Finalmente estaba libre de sus expectativas, de sus demandas constantes, de su desprecio, apenas disimulado. Al día siguiente regresé al despacho de Fausto para completar los trámites. Las cuentas bancarias, las inversiones, la casa, todo pasó oficialmente a mi nombre. Cuando vi los números en los estados de cuenta, casi me desmayo. Mi esposo había sido mucho más cuidadoso con el dinero de lo que yo imaginaba. Había ahorrado, invertido, multiplicado nuestros recursos durante décadas. Era una fortuna que podría durarme el resto de mi vida y más. Pero no era solo el dinero lo que me emocionaba. Era la libertad. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía que consultar con nadie sobre mis decisiones. No tenía que justificar mis gastos, mis planes, mis sueños. Podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera, como quisiera. Mi primera decisión fue mudarme. Esa casa estaba llena de recuerdos dolorosos, de conversaciones tensas, de momentos en que me sentí como una extraña en mi propio hogar. Contraté a una agencia inmobiliaria y puse la propiedad en venta. Era una casa grande en un barrio exclusivo. Se vendería rápidamente y por mucho dinero. Mientras tanto, me instalé temporalmente en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. Era algo que nunca me había permitido antes, pero ahora podía. Habitación con vista al mar, servicio de habitaciones, spa, todo lo que quisiera. Por primera vez en décadas, me sentí mimada, cuidada, valorada. Fue en ese hotel donde recibí la primera llamada desesperada de Raúl. «Mamá, te vimos en las noticias de bienes raíces. ¿Realmente vas a vender la casa familiar?» Su voz sonaba quebrada, como si finalmente hubiera comprendido que esto era real, que no era solo una rabieta temporal de mi parte. «No es la casa familiar», le respondí. «Es mi casa. Tu padre me la dejó a mí. Puedo hacer con ella lo que quiera». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Podía imaginarlo calculando cuánto valía la propiedad, cuánto dinero estaba perdiendo con cada día que pasaba. «¿Dónde vas a vivir?», Drenia preguntó finalmente. «¿Te vas a mudar lejos? ¿Cómo vamos a verte?». Era divertido cómo ahora se preocupaba por verme, cuando durante años había encontrado excusas para evitar las visitas familiares. «Voy a comprar algo más pequeño», le dije. «Algo que sea realmente mío, un lugar donde pueda ser feliz». No le dije que ya había visto algunos departamentos hermosos con vista al océano.
No le dije que estaba considerando mudarme a otra ciudad completamente. Esa información no le concernía. Eduardo llamó esa misma noche, pero con un enfoque diferente. «Mamá, he estado pensando en todo lo que pasó. Tal vez fuimos demasiado duros contigo. Tal vez no apreciamos todo lo que hiciste por nosotros». Su disculpa sonaba ensayada, calculada. Era el hermano más inteligente, el que entendía que la miel atraía más moscas que la hiel. Tal vez... Drenia. Eduardo, me trataron como si fuera invisible durante años. Me hicieron sentir como una carga en mi propia familia. ¿Y ahora que hay dinero de por medio, tal vez fueron demasiado duros? Su respiración se aceleró del otro lado de la línea. Sabía que lo había descubierto. No es por el dinero. Mintió. Es porque me di cuenta de que podríamos perderte para siempre. Eres nuestra madre. Te necesitamos. Pero yo ya no necesitaba ser necesitada. Durante décadas había vivido para otros. Había existido para servir, para dar, para sacrificarme. Ahora quería vivir para mí. Las llamadas continuaron durante días. Raúl alternaba entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Eduardo mantenía su estrategia de fingir arrepentimiento. Sus esposas también llamaron, cada una con su propia versión de disculpas que sonaban huecas y tardías. Pero yo había tomado una decisión. No era solo sobre el dinero, aunque el dinero era importante. Era sobre el respeto, la dignidad, el derecho a vivir mis últimos años en paz. Era sobre romper un patrón de abuso emocional que había durado demasiado tiempo. Una semana después de la lectura del testamento, mientras desayunaba en la terraza del hotel, viendo el amanecer sobre el océano, recibí una notificación en mi teléfono. La casa se había vendido, por encima del precio que pedía. Ahora tenía suficiente dinero para comprar lo que quisiera, ir donde quisiera, ser quien quisiera. Me levanté de la mesa y caminé hasta el balcón. El aire salado llenó mis pulmones y por primera vez en meses sonreí genuinamente. Mis hijos pensaban que habían perdido una herencia. Yo había ganado mi libertad. 3 semanas después de vender la casa, me mudé a un hermoso departamento frente al mar, en una zona exclusiva de la ciudad. Era moderno, luminoso, con enormes ventanales que dejaban entrar la luz del sol durante todo el día. Por las mañanas tomaba café viendo las gaviotas volar sobre las olas. Por las tardes leía en mi terraza mientras el sol se ponía en el horizonte. Era la vida que siempre había soñado, pero nunca me había atrevido a vivir. Fue Manuela, mi nueva vecina, quien me contó sobre el centro comercial de lujo que acababa de abrir cerca de mi nuevo hogar. «Deberías ir», me dijo durante uno de nuestros encuentros casuales en el lobby. «Tienen tiendas increíbles y un café precioso en el segundo piso». No había salido de compras por placer en años. Siempre había sido compras utilitarias, rápidas, enfocadas en lo necesario. Decidí darme ese gusto. Me vestí con un elegante vestido rojo que había comprado la semana anterior. Me puse mis mejores zapatos y salí a explorar mi nueva vida. El centro comercial era impresionante, lleno de tiendas que antes solo había visto en revistas. Me detuve frente a una joyería, admirando un collar de perlas que brillaba bajo las luces especiales. ¿Puedo ayudarla en algo? «Component placement», preguntó la vendedora con una sonrisa profesional. Era joven, elegante, con esa actitud servicial que solo se ve en tiendas caras. «Solo estoy mirando», respondí, pero ella insistió en mostrarme varias piezas. Había aretes de diamantes, pulseras de oro, anillos que costaban más que el salario anual de muchas personas. Estaba probándome un brazalete particularmente hermoso,
cuando escuché voces familiares cerca de la entrada de la tienda. Mi corazón se aceleró antes de que mi mente procesara completamente lo que estaba pasando. Era Celia, hablando en voz alta con alguien por teléfono, quejándose amargamente sobre mujeres egoístas que no piensan en las próximas generaciones. Me volteé lentamente y la vi parada junto a una vitrina de relojes, gesticulando dramáticamente mientras hablaba. Llevaba un vestido barato que intentaba parecer elegante, pero fallaba miserablemente. Sus zapatos estaban gastados y su bolso, aunque limpio, mostraba signos evidentes de uso excesivo. Era claro que estaba pasando por dificultades económicas. «Sí, 500 pesos mensuales», decía al teléfono. ¿Te puedes creer esa mezquindad? Una mujer que tiene millones y nos da 500 pesos como si fuéramos limosneros. No había notado mi presencia aún. Estaba demasiado concentrada en su conversación amarga y sus quejas interminables. La vendedora me preguntó si quería llevarse el brazalete. «Sí», dije sin quitar los ojos de Celia. «Y también esos aretes de esmeraldas que me mostró antes». El precio total era considerable, equivalente a varios meses del salario promedio. Pero pagué sin pestañear. El sonido de la transacción, el bip de la máquina de tarjetas, finalmente llamó la atención de Celia. Cuando me vio, su rostro pasó por varios colores diferentes. Primero sorpresa, luego vergüenza, finalmente una ira mal disimulada. Terminó abruptamente su llamada telefónica y se acercó a mí con paso decidido. «Matilde», dijo con voz forzadamente dulce. «Qué sorpresa encontrarte aquí». «Hola, Celia», respondí con naturalidad, como si fuera un encuentro casual normal. «Estaba comprándome algunos regalos. Es increíble lo que puede hacer una mujer con su propio dinero, ¿verdad?» Mi comentario fue deliberadamente punzante, diseñado para recordarle exactamente quién tenía el control ahora. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a las bolsas de la joyería en mis manos. Podía ver sus cálculos mentales, tratando de estimar cuánto había gastado, cuánto dinero estaba desperdiciando en lujos que ella creía que le pertenecían. «Se ve que estás ajustándote bien a tu nueva situación», dijo con una sonrisa forzada. «Muy bien», confirmé. De hecho, nunca me había sentido mejor. Tengo un departamento hermoso, estoy conociendo gente nueva, estoy disfrutando de cosas que nunca pensé que podría permitirme. Cada palabra era un recordatorio de todo lo que ella había perdido por su codicia y crueldad. Celia intentó cambiar de estrategia. «¿Sabes, Matilde? Hemos estado pensando mucho sobre lo que pasó. Tal vez todos reaccionamos mal por el dolor de perder a... Bueno, ya sabes, el duelo nos hace decir cosas que no sentimos realmente». Su actuación era patética, desesperada, completamente transparente. ¿El duelo? Drenia. ¿Es eso lo que llamas a la forma en que me trataron durante el funeral de mi esposo? ¿El duelo es lo que los hizo impedirme despedirme del hombre que amé durante 45 años? Mi voz se elevó ligeramente, atrayendo la atención de otros clientes de la tienda. La vendedora se acercó discretamente, preguntando si todo estaba bien. «Perfectamente», le aseguré. «Solo una conversación familiar». Pero Celia se veía cada vez más incómoda con la atención que estábamos atrayendo. Era obvio que no quería que extraños fueran testigos de esta conversación. «Tal vez podríamos hablar en privado», sugirió, mirando nerviosamente a los otros clientes. «Hay un café aquí cerca donde podríamos sentarnos y conversar como personas civilizadas». Era divertido cómo ahora quería ser civilizada, cuando durante años había sido cualquier cosa menos eso conmigo. «No tengo nada que hablar contigo en privado», respondí firmemente. «Si tienes algo que decirme, puedes hacerlo aquí mismo».
Mi negativa la desestabilizó visiblemente. Estaba acostumbrada a controlar las situaciones, a manipular las conversaciones para su beneficio. Pero ahora yo tenía el poder. «Está bien», dijo respirando profundo. «Quería disculparme. Todos queremos disculparnos. Sabemos que fuimos demasiado duros contigo y queremos compensarte de alguna manera». Sus disculpas llegaban meses demasiado tarde, pero decidí escuchar lo que tenía que ofrecer. ¿Compensarme?, Drenia pregunté con curiosidad genuina. ¿Cómo planean compensar años de desprecio y humillación? ¿Cómo van a compensar el hecho de que me trataron como si fuera invisible en mi propia familia? Celia tragó saliva. Claramente no había esperado que fuera tan directa. Podríamos empezar a incluirte más en las decisiones familiares, ofreció débilmente. Podríamos hacer cenas familiares regulares, celebrar los cumpleaños juntos, ser una familia real otra vez. Era casi cómico cómo pensaba que yo querría volver a formar parte de su versión tóxica de familia. ¿Una familia real? Component placement, repetí con una risa amarga. Celia, una familia real no excluye a la matriarca del funeral del patriarca. Una familia real no trata a sus mayores como cargas indeseadas. Una familia real no espera ansiosamente la muerte de sus padres para heredar su dinero. Cada palabra fue como una bofetada para ella. Su máscara de falsa dulzura finalmente se resquebrajó. «Está bien», dijo con voz tensa. «Tal vez no fuimos perfectos, pero tampoco tú fuiste la madre perfecta. Siempre fuiste demasiado controladora, demasiado crítica. Nunca nos dejaste tomar nuestras propias decisiones. Era típico de ella voltear la situación y convertirse en la víctima». ¿Controladora?, Drenia pregunté. ¿Por trabajar 2 empleos para mantenerlos cuando su padre perdió el suyo? ¿Por sacrificar mis propios sueños para asegurar que ustedes pudieran ir a la universidad? ¿Por cuidarlos cuando estaban enfermos? ¿Por apoyarlos en cada crisis? ¿Por estar ahí siempre que me necesitaban? Mi voz temblaba de emoción contenida. Celia se quedó sin palabras por un momento, pero rápidamente recuperó su actitud defensiva. «Eso fue hace años, Matilde. Las cosas cambian. Las familias evolucionan. No puedes quedarte aferrada al pasado para siempre». Era increíble cómo minimizaba décadas de sacrificio como si fueran simples anécdotas del pasado. «Tienes razón», dije con una calma que la desconcertó. «Las familias evolucionan. Y yo he evolucionado también. He evolucionado hasta convertirme en una mujer que ya no acepta ser tratada como basura por personas que solo me valoran cuando necesitan algo». Mis palabras resonaron en el silencio de la joyería. En ese momento, como si el destino hubiera orquestado el encuentro perfecto, apareció Raúl corriendo hacia nosotras. Evidentemente Celia le había enviado un mensaje cuando me vio. Llegó agitado, sudoroso, con esa mirada desesperada que había aprendido a reconocer durante las últimas semanas. «Mamá», jadeó tratando de recuperar el aliento. «Gracias a Dios te encontramos. Hemos estado buscándote por toda la ciudad». Su dramática entrada atrajo aún más atención de los otros clientes. Una señora mayor con bastón se detuvo completamente para observar el espectáculo. «¿Me estaban buscando?», Drenia pregunté fingiendo sorpresa. «¿Para qué? ¿Acaso ahora sí soy lo suficientemente importante para que me busquen?». Raúl intercambió una mirada nerviosa con Celia. Era obvio que habían planeado esta conversación, pero no esperaban que yo fuera tan directa. «Mamá, por favor», suplicó Raúl. «Necesitamos hablar. Eduardo está esperando en el café de arriba. Podemos solucionar todo esto como familia». Era curioso cómo la palabra familia aparecía constantemente en sus bocas ahora que había dinero de por medio.
¿Eduardo también está aquí? Drenia, pregunté. ¿Qué es esto? ¿Una emboscada familiar? Mi tono era ligero, casi divertido, pero por dentro sentía una mezcla de tristeza y enojo. Incluso ahora, incluso después de todo lo que había pasado, seguían tratando de manipularme. No es una emboscada, mintió Celia. Solo queremos aclarar las cosas. Queremos que sepas que lamentamos profundamente lo que pasó. Estábamos dolidos, confundidos por la pérdida. No estábamos pensando claramente. Sus excusas sonaban ensayadas, como si hubieran practicado este discurso varias veces. ¿Saben qué? Componen placement, dije tomando mis bolsas de compras. Tienen razón. Hablemos, pero no en privado. Hablemos aquí mismo, donde todos puedan escuchar. Celia palideció ante la sugerencia. ¿Vamos al café?, insistió. Será más cómodo. No, respondí firmemente. Si tienen algo que decirme, pueden hacerlo aquí. Después de todo, no tuvieron problemas en humillarme públicamente en el funeral. ¿Por qué ahora quieren privacidad? Raúl miró desesperadamente a su alrededor, notando que varias personas estaban escuchando nuestra conversación. Está bien, suspiró derrotado. Mamá, hemos estado hablando entre nosotros y nos dimos cuenta de que cometimos errores terribles. Nos dejamos llevar por emociones negativas y te lastimamos profundamente. Su confesión sonaba sincera, pero yo conocía a mis hijos demasiado bien. ¿Qué emociones negativas exactamente?, Drenia, pregunté. ¿La codicia? ¿La impaciencia porque su padre muriera? ¿El desprecio hacia mí por ser una mujer mayor? Cada pregunta fue como un dardo directo al corazón de sus motivaciones reales. Celia intentó interrumpir, pero la silencié con una mirada. No, déjalo hablar. Quiero escuchar exactamente cuáles fueron esas emociones negativas que los llevaron a tratarme como lo hicieron. Raúl se removió incómodamente, claramente arrepentido de haber usado esa frase. Tal vez tuvimos miedo, admitió finalmente. Miedo de que las cosas cambiaran, miedo de perder la estabilidad que siempre habíamos conocido. Era la explicación más honesta que había escuchado de él en años, pero aún estaba llena de autocompasión. ¿Miedo de perder estabilidad? Drenia. Raúl, ustedes son hombres adultos con empleos y familias propias. ¿Qué estabilidad dependía de la muerte de su padre? Mi pregunta lo dejó sin respuesta. No podía admitir que su estabilidad económica dependía de una herencia sin confesar su codicia. La tensión en la joyería era palpable. Otros clientes pretendían examinar las joyas mientras escuchaban claramente cada palabra de nuestra conversación. La vendedora se mantenía ocupada reorganizando vitrinas, pero era obvio que también estaba pendiente del drama que se desarrollaba en su tienda. «Mira», dijo Celia finalmente, «tal vez podríamos llegar así a algún tipo de acuerdo. No estamos pidiendo todo el dinero, solo una parte justa. Algo que reconozca que también somos familia, que también tenemos derechos». Su propuesta era patética en su transparencia. ¿Una parte justa?, Drenia, pregunté. Su padre ya decidió cuál era su parte justa. 500 pesos mensuales durante 2 años. Esa fue su decisión consciente e informada. Raúl se estremeció al escuchar la cifra mencionada en público. «Pero eso no es suficiente para vivir», protestó. «Tenemos gastos, responsabilidades, familias que mantener». Su queja reveló exactamente lo que sospechaba. Habían estado contando con la herencia para resolver sus problemas financieros. «Entonces trabajen más», respondí simplemente. «Hagan lo que hace el resto del mundo. Trabajen para ganarse la vida en lugar de esperar que sus padres mueran para resolver sus problemas económicos».
La cruda realidad de mis palabras los golpeó como un balde de agua fría. En ese momento llegó Eduardo, claramente enviado por Celia cuando se dio cuenta de que la conversación no iba según sus planes. Traía a Clara de la mano, ambos con expresiones calculadamente preocupadas. Era como ver una obra de teatro mal actuada, donde todos los actores habían olvidado sus líneas. «Mamá», dijo Eduardo con voz temblorosa, «nos dijeron que estabas aquí. Hemos estado muy preocupados por ti». Clara asintió vigorosamente, fingiendo una preocupación que nunca se había mostrado antes. Era casi insultante lo poco que se esforzaban por parecer genuinos. ¿Preocupados? Zrenia, pregunté. ¿Por qué? Porque finalmente estoy viviendo mi vida como quiero vivirla. Porque por primera vez en décadas no estoy disponible para resolver sus problemas. Mi tono era tranquilo, pero mis palabras cortaban como cuchillos. «No es eso», mintió Clara. «Es que, bueno, una mujer de tu edad viviendo sola, manejando tanto dinero. Hay muchos estafadores ahí afuera que se aprovechan de personas mayores. Su falsa preocupación por mi bienestar era tan transparente que resultaba cómica. ¿Cómo ustedes se aprovecharon de mí durante años?» Zrenia, pregunté directamente. ¿Cómo me pidieron dinero prestado que nunca devolvieron? ¿Cómo esperaron que mantuviera sus gastos mientras ustedes ahorraban para sus propios lujos? Clara enrojeció, sabiendo que cada acusación me era cierta. Eduardo intentó tomar control de la situación. «Mamá, tal vez podríamos ir hacia algún lugar más privado para hablar. Esto no es apropiado para un lugar público». Pero yo estaba disfrutando cada momento de su incomodidad. Durante años me habían humillado en privado. Era hora de que experimentaran la vergüenza pública. ¿No es apropiado? Zrenia. ¿Cómo no fue apropiado que me echaran del funeral de mi esposo? ¿Cómo no fue apropiado que me dijeran que no tenía derecho a estar en la lectura del testamento? Cada palabra resonaba en el silencio de la joyería, donde otros clientes ahora abiertamente escuchaban el drama. Raúl miró nerviosamente a su alrededor, notando las caras curiosas que nos observaban. «La gente está escuchando, mamá», murmuró. «¿Realmente quieres que extraños sepan sobre nuestros problemas familiares?» Su preocupación por la imagen pública era reveladora. «¿Extraños?», Zrenia, pregunté en voz alta, dirigiéndome a los otros clientes. «¿Saben qué? Estos son mis hijos. Los crié con amor. Les di todo lo que tenía. Sacrifiqué mis propios sueños por ellos. Y cuando su padre murió, me echaron de su funeral, porque querían heredar más rápido». Las expresiones de shock en los rostros de los espectadores fueron inmediatas. «¡Mamá, basta!», gritó Eduardo, pero ya era demasiado tarde. Los otros clientes comenzaron a murmurar entre ellos, claramente indignados por lo que acababan de escuchar. Una señora mayor se acercó a mí y me puso una mano consoladora en el hombro. «Querida», me dijo con voz gentil, «lamento mucho lo que estás pasando, pero me alegra ver que estás defendiéndote». Su apoyo me fortaleció aún más. Por primera vez en años, extraños me mostraban más compasión que mi propia familia. Celia intentó controlar el daño. «Hay malentendidos», dijo dirigiéndose a los observadores. «Las emociones están muy altas después de una pérdida familiar». Pero su explicación sonaba hueca después de todo lo que ya habían escuchado. «No hay malentendidos», dije claramente. «Estos son los hechos. Mis hijos me echaron del funeral de mi esposo, me excluyeron de la lectura del testamento, y ahora que descubrieron que yo heredé todo, de repente quieren ser una familia amorosa otra vez». La honestidad brutal de mi declaración dejó a todos en silencio. Una pareja joven que había estado examinando anillos de compromiso se acercó. «Disculpe»,
dijo el hombre. Pero lo que está describiendo es terrible. ¿Realmente sus propios hijos la trataron así? Su pregunta directa puso a mis hijos en una posición imposible. Es más complicado que eso, tartamudeó Raúl. Ha habido tensiones familiares, malentendidos. Pero sus excusas sonaban patéticas comparadas con mi testimonio directo. Eduardo intentó tomar mi brazo para alejarme de la audiencia creciente. «No me toques», dije firmemente, apartándome de él. Durante años me tocaron cuando les convenía, me abrazaron cuando necesitaban algo, me besaron cuando querían dinero. Pero cuando realmente los necesité, en el momento más doloroso de mi vida, me dieron la espalda. Mi voz se quebró ligeramente, pero mantuve la compostura. Clara hizo un último intento desesperado. «Matilde, todos cometemos errores, pero la familia es para siempre. Podemos perdonar y seguir adelante». Su súplica era particularmente hipócrita, viniendo de alguien que había sido una de las más crueles conmigo. ¿La familia es para siempre? Zrenia, pregunté. ¿Dónde estaba esa filosofía cuando me dijeron que no tenía derecho a despedirme de mi esposo? ¿Dónde estaba esa lealtad familiar cuando me trataron como si fuera una extraña en el funeral? Clara no tenía respuesta para eso. La vendedora de la joyería se acercó discretamente. «Señora», me dijo en voz baja, «si necesita llamar a seguridad o si se siente incómoda, puedo ayudarla». Su oferta me conmovió. Una extraña me ofrecía más protección que mis propios hijos. «Gracias», le respondí, «pero puedo manejar esto». Me volteé hacia mis hijos una última vez. Tienen 5 minutos para decirme exactamente qué quieren. Después de eso, me voy y no quiero volver a verlos a menos que sea absolutamente necesario. Mi ultimátum los tomó por sorpresa. Eduardo respiró profundo. «Queremos una segunda oportunidad», dijo finalmente. «Queremos demostrar que podemos ser mejores hijos, que podemos tratarte con el respeto que mereces». Era la primera vez que admitía que no me habían respetado. «¿Una segunda oportunidad para qué?», Zrenia, pregunté. «¿Para fingir que me aman hasta que muera yo también y puedan heredar todo? ¿Para tratarme bien solo porque ahora soy rica?». Mi pregunta fue directa al punto de sus verdaderas motivaciones. «No es por el dinero», mintió Raúl. Pero su mentira era tan obvia que incluso los extraños presentes intercambiaron miradas escépticas. «Es porque nos dimos cuenta de que te necesitamos, que la familia es lo más importante. ¿Me necesitan?». «Component placement», repetí con una risa amarga. «¿Ahora me necesitan?». ¿Dónde estaba esa necesidad cuando su padre estaba muriendo y yo necesitaba apoyo emocional? ¿Dónde estaba cuando me quedé sola en esa casa enorme, llorando todas las noches sin que ninguno de ustedes se molestara en llamar? Mi voz se elevó, cargada de años de dolor reprimido. La audiencia que se había formado a nuestro alrededor murmuró con indignación. Una señora mayor se acercó más y dijo en voz alta: «Deberían avergonzarse de ustedes mismos. Tratar así a su propia madre es imperdonable». Otras voces se unieron, creando un coro de desaprobación que hizo que mis hijos se encogieran visiblemente. Eduardo intentó una última estrategia desesperada. Sacó su teléfono y comenzó a mostrarme fotos. «Mira, mamá», dijo con voz quebrada. «Estos son tus nietos. Ellos te extrañan. Preguntan por su abuela constantemente». Las fotos mostraban a los niños en sus actividades escolares, en fiestas de cumpleaños, en momentos familiares donde yo notablemente estaba ausente. «¿Mis nietos?», Zrenia, pregunté tomando el teléfono para ver mejor las imágenes. «Los mismos nietos que no me invitaron a su último cumpleaños porque sería demasiado complicado».
Los nietos que no saben ni mi número de teléfono, porque sus padres nunca se lo dieron. Devolví el teléfono sin mostrar emoción alguna. Clara comenzó a llorar, pero sus lágrimas parecían más de frustración que de genuino arrepentimiento. No sabíamos cómo incluirte, sollozó. Después de que papá se enfermó, todo se volvió tan complicado. No queríamos molestarte con nuestros problemas. Sus excusas eran patéticas y todos los presentes podían verlo. ¿No querían molestarme? Drenia pregunté incrédula. Pero sí querían molestarme pidiendo dinero prestado constantemente. ¿Sí querían molestarme cuando necesitaban que cuidaras a los niños gratis? ¿Sí querían molestarme cuando necesitaban que cocinara para sus fiestas sin pagarme? Cada ejemplo que daba resonaba con verdad dolorosa. Raúl miró alrededor de la tienda, notando cómo los otros clientes los miraban con disgusto abierto. «Por favor, mamá», susurró. «La gente está grabando con sus teléfonos. Esto podría salir en las redes sociales». Su preocupación por la imagen pública reveló sus verdaderas prioridades. «¿Y eso te preocupa?», Drenia pregunté. «¿Te preocupa que la gente sepa cómo tratan a su madre? Tal vez deberías haberte preocupado por eso antes de humillarme públicamente en el funeral». Mi respuesta provocó murmullos de aprobación entre los espectadores. Una mujer joven que había estado grabando se acercó. «Señora», me dijo, «su historia es inspiradora. Ver a una mujer defenderse después de tanto abuso es poderoso. ¿Le molestaría si compartiera esto en mis redes sociales? Creo que muchas personas necesitan escuchar su mensaje». Su solicitud me tomó por sorpresa. Miré a mis hijos, quienes palidecieron ante la posibilidad de que su comportamiento se volviera viral. «Adelante», le dije a la joven. «Que todo el mundo sepa cómo estos hombres trataron a la mujer que les dio la vida». Celia prácticamente se desmayó al escuchar mi permiso. «No puedes hacer eso». «Drenia», gritó Eduardo. «Eso arruinará nuestras reputaciones, nuestros empleos, nuestras relaciones sociales». Su pánico era delicioso de observar. Finalmente entendía las consecuencias de sus acciones. ¿Cómo ustedes arruinaron mi dignidad?, Drenia pregunté calmadamente. ¿Cómo arruinaron los últimos momentos que pude haber tenido con mi esposo? ¿Cómo arruinaron mi derecho a hacer el duelo en paz? Cada pregunta era un golpe directo a su conciencia, si es que les quedaba alguna. Raúl hizo un último intento desesperado. Se arrodilló en el suelo de mármol de la joyería, frente a todos los espectadores. «Mamá, por favor», suplicó con lágrimas en los ojos. «Perdónanos. Haremos lo que sea para compensarte. Trabajaremos el resto de nuestras vidas para ganarnos tu perdón». Su dramática demostración atrajo aún más atención. Pero yo había tomado mi decisión mucho antes de este encuentro. «Raúl», dije con voz firme pero no cruel, «levántate. La dignidad no se recupera arrodillándose cuando ya es demasiado tarde. Se construye tratando bien a las personas cuando aún importa». Él se levantó lentamente, derrotado. «Escúchenme bien», dije dirigiéndome a los 4 por última vez. Su padre tomó la decisión correcta en su testamento. Él vio lo que yo me negué a ver durante años, que ustedes no me amaban, solo amaban lo que yo podía darles. Ahora que saben la verdad, podemos dejar de fingir. El silencio que siguió fue absoluto. Tomé mis bolsas de compras y caminé hacia la salida de la joyería. Los espectadores se apartaron respetuosamente, algunos aplaudiendo discretamente. En la puerta me detuve y me volteé una última vez. «Pueden conservar esos 500 pesos mensuales», dije. «Los van a necesitar más que yo». Y con esas palabras, cerré ese capítulo de mi vida para siempre. 6 meses después de ese encuentro en la joyería,
Mi vida había cambiado completamente. Me mudé a una ciudad costera, a 3 horas de distancia, donde nadie conocía mi historia familiar y donde podía ser simplemente Matilde, una mujer de 67 años que había decidido vivir para sí misma por primera vez en décadas. Compré una casa pequeña pero hermosa con vista al mar, donde cada mañana desayunaba en mi terraza, escuchando el sonido de las olas. Adopté un gato naranja al que llamé Fausto, en honor al abogado que me ayudó a recuperar mi dignidad. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. El video de mi confrontación con mis hijos se volvió viral, como había predicho la joven de la joyería. Millones de personas lo vieron, y los comentarios fueron abrumadoramente de apoyo hacia mí. Cientos de mujeres mayores compartieron sus propias historias de abuso familiar, de hijos ingratos, de años perdidos sirviendo a familias que no valoraban sus sacrificios. El impacto en la reputación de mis hijos fue devastador. Raúl perdió su trabajo cuando el video llegó a su jefe, quien declaró públicamente que su empresa no toleraba empleados que maltrataran a personas mayores. Eduardo tuvo que cerrar su pequeño negocio cuando los clientes comenzaron a cancelar contratos después de ver cómo trataba a su propia madre. Delia y Clara también enfrentaron consecuencias sociales. Sus grupos de amigas las excluyeron, sus vecinos las evitaban. Incluso en el supermercado la gente las reconocía y las señalaba. La vergüenza pública que tanto habían temido se materializó de la manera más dolorosa posible. Intentaron contactarme varias veces durante esos meses. Llamadas telefónicas que no contesté, cartas que devolví sin abrir, emails que bloqueé automáticamente. Llegaron incluso a contratar un abogado para intentar impugnar el testamento, pero como había advertido Fausto, perdieron automáticamente su pequeña asignación mensual por ese intento. Una tarde, mientras pintaba un paisaje marino en mi nuevo estudio, recibí una visita inesperada. Era Manuela, mi antigua vecina, quien había manejado 3 horas para verme. «Tenía que contarte», me dijo con emoción. «Tus hijos aparecieron en el edificio la semana pasada, preguntando por tu nueva dirección». «¿Qué les dijiste?», Drenia pregunté sin dejar de pintar. «Les dije que no tenía idea de dónde estabas», respondió Manuela con una sonrisa cómplice. «Pero también les dije que si alguna vez habían amado realmente a su madre, la dejarían vivir en paz». Su lealtad me conmovió profundamente. Me contó que se veían demacrados, que Celia había envejecido años en solo meses, que Eduardo había perdido peso y se veía constantemente nervioso. «La culpa los está consumiendo», observó Manuela, «pero también la pérdida económica. Aparentemente están enfrentando problemas financieros serios». Sus problemas económicos no me sorprendieron. Durante años habían vivido por encima de sus posibilidades, contando con una herencia que creían segura. Ahora tenían que enfrentar la realidad de sus decisiones financieras irresponsables sin la red de seguridad que habían dado por sentada. Unos días después de la visita de Manuela, mientras caminaba por la playa al atardecer, reflexioné sobre el camino que había recorrido. Había perdido a mis hijos, pero había ganado mi libertad. Había perdido una familia disfuncional, pero había encontrado paz interior. Había perdido años de felicidad, pero había recuperado mi dignidad. El dinero que heredé me permitió vivir cómodamente, pero lo más valioso que gané fue el respeto por mí misma. Por primera vez en mi vida adulta, mis decisiones eran mías. Mi tiempo era mío. Mi futuro era mío. No tenía que justificar mis gastos, mis planes, mis sueños ante nadie.
establecí una fundación pequeña para ayudar a mujeres mayores que enfrentaban abuso familiar o abandono. Cada mes donaba parte de mi herencia para apoyar refugios, programas de asistencia legal y servicios de apoyo emocional. Era mi manera de transformar mi dolor en algo positivo para otras mujeres en situaciones similares. En las noches tranquilas, sentada en mi terraza con Fausto ronroneando en mi regazo, a veces pensaba en mis hijos, no con resentimiento, sino con una tristeza serena por lo que podríamos haber tenido si hubieran elegido el amor sobre la codicia. Pero había aprendido que no podía cambiar a otras personas, solo podía cambiar cómo respondía ante ellas. Una noche, mientras observaba las estrellas reflejarse en el océano, escribí en mi diario las palabras que se convertirían en mi filosofía de vida. No me arrepiento de haberlos amado. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Aprendí que el amor verdadero hacia otros debe empezar con el amor propio y que proteger mi dignidad no fue un acto de egoísmo, sino de supervivencia. Cerré el diario y sonreí mirando el horizonte infinito. A los 67 años, finalmente había aprendido a vivir para mí misma y por primera vez en décadas era completamente feliz.